Muy buenas, bienvenidos todos de nuevo al canal. He estado todas las navidades, bueno, con el canal un poco parado porque, bueno, yo ahora estoy viviendo aquí en Madrid y me fui a mi pueblo a pasar las vacaciones y, bueno, grabé un vídeo para decir, venga, pues no dejo el canal parado durante 3 semanas y cuando me puse a editarlo y a montarlo no me gustaba el vídeo y dije, pues para subir algo que no me gusta, no lo subo, porque, bueno, lo prefiero hacer así. Espero que hayáis tenido una buena entrada de año, que los rayos hayan traído muchas cosas, que hayáis pasado unas buenas fiestas en líneas generales. ¿Con qué vamos a venir hoy? Pues bueno, ya hice una tier list hace no mucho sobre Bunbury, que es uno de mis artistas favoritos, y hoy me apetecía repetir el formato, porque es un formato que me gusta bastante. Sí que aclaro que este vídeo que estoy grabando ahora no es el vídeo que tenía grabado y que no estoy rehaciendo el mismo vídeo otra vez. Así que bueno, vamos a hablar de Queen. Creo que es una banda que requiere de poca presentación. Es una de las bandas más legendarias de la historia del rock y de la historia de la música en general. Además, hace no mucho, hace ya 7 años que salió su película biográfica, que bueno, tuvo bastante éxito y tal, y creo que es una banda que ha sobrevivido muy bien en el paso del tiempo, porque bueno, tienen grandes himnos, tienen grandes temas y su música nunca ha dejado de sonar realmente. Pero sí que creo que es una banda que mucha gente conoce los hits, o sea, todo el mundo conoce We Are The Champion, todo el mundo conoce Bohemian Rhapsody, todo el mundo conoce We Will Rock You, pero no tanta gente está familiarizada con su obra al completo y con lo que es, pues bueno, su discografía y lo que aporta cada proyecto. Y no todo el mundo tiene tan presente, pues la cronología incluso. También creo que la película no ayudó a esto, porque la película se salta la cronología de la banda como le sale de los cojones y se inventa un montón de cosas y no es fiel al lanzamiento, digamos, cronológico de los discos. De hecho, hay muchas cosas que se saltan, incluso canciones que en un momento todavía no habían salido salen, o canciones que eran mucho más antiguas. En la película parece que se compusieron mucho después. Y en ese sentido, pues creo que mucha gente no tiene ese conocimiento con respecto a esta banda. Así que bueno, he pillado aquí la tier list esta en Tier Maker, que bueno, es la página de hacer tier list que todo el mundo conoce. Sí que voy a hacer una aclaración, y es que estos 3 proyectos no los voy a contar para la tier list. ¿Por qué? Lo primero, porque Flash Gordon no es un disco de estudio como tal, es una banda sonora de una película y analizarlo por sí solo no tiene mucho sentido. Además, la película es bastante mala, por cierto. Y estos dos, el Queen Like Killers y el Live at Wembley, son discos en directo. Y aunque son muy recomendables y ambos son muy buenos, no creo que tenga mucho sentido hacer un análisis de esto dentro de una tier list de discos de estudio. Así que bueno, aclarado el asunto, vamos al meollo. El debut de Queen. El debut de Queen tiene cosas interesantes, porque creo que ya era una banda que, bueno, pues eran buenos instrumentistas, buenos músicos. Freddie Mercury ya cantaba muy bien en esta época, ya tenía una voz con muchísima personalidad. También en estos primeros discos de Queen molaba mucho porque tanto Brian May, que era el guitarrista, como Roger Taylor, el batería, cantaban algunos temas. Pero es un disco que no deja de estar a la misma línea de los grupos de hard rock de la época. O sea, este disco no deja de ser un poco hacer lo mismo que hacía gente como Led Zeppelin y este tipo de grupos de la época. Y la producción no ha envejecido nada bien. Es cierto que es un disco que tiene buenos temas, que está bastante bien compuesto y que está bien escrito, pero la producción extiende cheques que no se pueden pagar. Es decir, las canciones con otra producción quizás estarían bastante mejor. ¿Dónde lo ponemos entonces? Pues estoy entre bueno y decente, pero creo que de momento lo vamos a dejar en bueno. Creo que, aun con todo, sigue siendo un muy buen disco y sigue siendo una obra muy recomendable, pero creo que no es el disco con el que yo, si tuviera que deciros escuchar un disco de Queen, no os recomendaría este nunca. Porque eso, no creo que sea muy... no creo que sea una buena puerta de entrada del grupo. Además, aquí el sonido del grupo todavía no estaba tan definido. Claro, luego llegamos a un año después al Queen 2, donde ya la banda sí que ha madurado muchísimo más su sonido. Creo que una de las cosas que más ha destacado siempre a Queen han sido esos coros multitudinarios en el que, bueno, pues ellos grababan todas las voces. Y aquí ese sonido ya empieza a tomar forma y ya va apareciendo. Ya empezamos a tener los desvaneos progresivos de Freddie Mercury, que bueno, luego ya explotarían muchísimo más en proyectos posteriores. Pero aquí ya tenemos March of the Black Queen, por ejemplo,
que es un tema larguísimo, es un tema rarísimo y es uno de mis temas favoritos de la banda. Tenemos Father to Son, tenemos White Queen, es un disco que está repleto de buenos temas, es un disco que se escucha muy bien, además está dividido como en dos caras, la primera está compuesta prácticamente entera por Brian May, junto con un tema que compone Roger Taylor, y luego la segunda parte que está compuesta entera por Freddie Mercury, y creo que es un gran disco, y de hecho es mi disco favorito de la banda. Entonces, bajo esa premisa yo lo tengo que poner aquí. Creo que es el disco de Queen que más me gusta, creo que a día de hoy es el que más disfruto. Me parece que está muy infravalorado porque creo que Queen, muchos de los grandes temas de Queen están en este proyecto y no se suelen tomar en consideración. Pero también lo entiendo porque es un disco bastante menos comercial que lo que hicieron después. Aún así, es un disco que os recomiendo un montón. Luego, creo que se recuerda más a este disco por la portada, porque luego esta idea la tomaron para el videoclip de Bohemian Rhapsody. Y creo que no es justo, creo que es un disco que se tendría que valorar más. Heart Attack. Mm, a mí es un disco que nunca me ha llamado demasiado la atención. Tiene buenos temas, tiene momentos interesantes. Tiene Killer Queen, que creo que es uno de los grandes puntos de la carrera de Queen. Y también uno de los temas que define mucho su sonido. Pero sí es cierto que yo tampoco es un disco que tengo nunca muy presente a la hora de ponerme a escuchar Queen, de decir, me voy a poner un disco de Queen. No suele ser una de mis primeras opciones realmente. Sigue siendo un proyecto bastante bueno, pero yo lo pondría aquí. No... Es que muy bueno no... De hecho, si tengo que elegir entre escuchar este y el debut, normalmente prefiero escuchar el debut, así que creo que los pondré en el mismo tier, porque ponerlo aquí en decente ya me parece demasiado. Pero dejando claro, bueno, esto lo expliqué en la tier list de Bunbury y lo explico rápidamente, el disco que está más cerca de aquí es el que más me gusta de esa tier. Entonces, de momento va así. Anaías de ópera, hostia. Aquí ya entramos en materia. Es quizás el disco más clásico de la banda, es como el disco que todo el mundo considera su mega obra maestra y es el disco que todo el mundo referencia y que todo el mundo le encanta. Es el disco de Bohemian Rhapsody. Es uno de los grandes clásicos de la historia del rock, indudablemente. Y a mí me gusta mucho, pero creo que el tracklist no es tan consistente como se suele decir, y no me parece tan obra maestra impresionante como sí me parece el Queen 2. O sea, creo que es un muy buen disco, creo que sigue siendo un disco muy recomendable, y este sí que es una muy buena puerta de entrada al sonido de Queen, pero no me parece lo mejor de lo mejor. Y luego tenemos su secuela, porque prácticamente es una secuela, que es A Day as the Races, que siempre se le ha puesto como un proyecto un poco menor con respecto al anterior. Es verdad que este disco le juega una cosa en contra, y es que Queen siempre han ido variando en su sonido prácticamente a cada disco. Y esta creo que es la vez en la que más repiten los sonidos del anterior. Pero esto no lo hace ser un mal disco, ni mucho menos. Así que yo creo que lo voy a poner aquí, o sea, en el mismo tier, en el mismo escalón, los dos ahí juntos, porque creo que le va bien ahí a estar a los dos. Son dos discos que son dos grandes discos y son discos que me parece que no está uno muy por encima del otro realmente. Bien, 1977, News of the World. News of the World es un disco que sale en una época en la que el punk ya ha explotado. Y claro, si vamos viendo la trayectoria de Queen en estos primeros 5 proyectos, vamos viendo cómo ellos como que van haciendo su sonido cada vez más complejo. Empieza siendo una banda de rock, aquí ya van metiendo desvaneos progresivos, luego ya con cosas como A Night at the Opera y A Day at the Races, que son grabaciones francamente complejas, independientemente de lo que yo pueda pensar, son grandes hitos de la historia del rock, porque es que son discos hiper complejos de grabar, con un montón de coros, una de las grabaciones más difíciles de la historia y de las más complejas. Creo que Bohemian Rhapsody se tiraron como 3 semanas, y Son Bad Títulos una cosa así también. O sea, son discos muy complejos. Llega News of the World y claro, aquí relajan muchísimo ese sonido y lanzan uno de los discos más comerciales de su carrera. Claro, viniendo de esto, para mucha gente este proyecto fue un choque, pero luego no podemos negar la influencia que ha tenido este disco, porque tiene We Will Rock You y tiene We Are the Champion, que son dos de las canciones más famosas de la historia del rock. A mí no son temas que me gusten especialmente, pero creo que son temas importantísimos para entender la historia del grupo. Tiene uno de mis temas favoritos de la carrera de Queen, que es Spread Your Wings. Y
Para mí va aquí, o sea, sí que creo que es un poquito mejor que Days of the Races y un poquito peor que Night of the Opera, pero sigue siendo un gran proyecto. Creo que es uno de los discos que más disfruto escuchar individualmente del grupo. Y creo que es un disco al que hay que darle una oportunidad, porque creo que We Will Rock You, We Are The Champion opacan un poco el resto de temas del disco y creo que no es algo que termina de ser justo. Bien, Jazz. Nunca he conectado con este proyecto. Nunca he conectado, no, su sonido no me entretiene, no me agrada. Es un disco con el que yo no termino de conectar de ninguna de las maneras. Y es un disco que tiene cosas interesantes, probablemente, y que mucha gente lo considera uno de los mejores discos del grupo. Pero a mí es un disco que me parece bastante mediocre. O sea, nunca he sido capaz de conectar con lo que tiene este proyecto. No. Es un disco que sencillamente no me gusta. Tiene Don't Stop Me Now, que si We Will Rock You y We Are The Champions son temas que me tienen quemado, este me tiene muchísimo más y es un tema que directamente no me gusta. Y lo que más destaco yo de este proyecto es la introducción, que es Mustafa, pero no porque sea tampoco la gran cosa, sino porque me parece divertida. Pero es eso, es un disco que mucha gente lo tiene súper reverenciado y yo nunca he conectado con él. Es la realidad. Y me pasa un poco lo mismo con The Game. Pero The Game lo voy a poner un puntito por encima porque tiene algunos temas que me gustan. Tiene Play the Game, que bueno, no está mal. Tiene Another One Bites the Dust, que bueno, para personas como yo, que somos bajistas, tiene una de las líneas de bajo más guapas de la historia. No por su complejidad, sino porque es muy divertida de escuchar. Y si le pongo un puntito por encima, incluso me haría plantearme que está aquí, aunque no lo voy a poner ahí, es el tema Save Me, que es quizás mi tema favorito de Queen. Me encanta ese tema. Quiero recomendaros una cosa, que es un poco friki, porque bueno, yo soy súper friki de este grupo, me he escuchado conciertos, grabaciones, bootleg, de todo. Y hay una grabación bootleg que está en vídeo, que es en el Hammersmith Odeon en 1979, que es un concierto que pertenece a la gira de The Game, pero el disco todavía no había salido. De hecho, Freddie Mercury en este disco ya es cuando aparece por primera vez con bigote, aunque bueno, en la portada no, pero luego ya en los artwork y en el videoclip de Play the Game aparece por primera vez con bigote. Y en ese concierto todavía no lo llevaba. Pero bueno, ya va perteneciendo a la gira de este disco y de hecho tocan Save Me. Y es mi concierto favorito de Queen. Si tenéis oportunidad de buscarlo, yo lo encontré en YouTube hace un montón de años. A escucharlo, verlo, porque de verdad, puro carisma, puro show. La banda súper bien engrasada instrumentalmente en esa época. Muy guapo, os lo recomiendo. Más allá del disco, que como digo, no está entre lo que a mí más me gusta. Hot Space, a ver. Hot Space. Creo que no hay mucho que añadir. Tiene algunos temas decentes, como Backchat. Tiene Under Pressure, que es una de las mejores canciones de la historia de la banda, pero claro, Under Pressure es un poco... Si contamos Under Pressure como este disco, a mí siempre me ha parecido un poco bonus track, porque también aparece en un disco de David Bowie. Por si alguien no lo sabe, es una colaboración entre Queen y David Bowie. Pero una canción decente y una buena no te salvan un proyecto. Y más cuando la buena es una colaboración con otro artista que, bueno, es prácticamente un bonus dentro de este proyecto. Yo creo que Under Pressure funciona más como single. Es un desastre de disco. Y se notaba aquí, en esta etapa. Porque mira, Jazz, aun con todo, es un disco donde había experimentación. Luego, que a mí no me parezca que le saliera bien, es otra historia. Pero todavía había ciertas intenciones artísticas y ciertas cosas en ese proyecto. The Game ya está un paso por debajo en ese sentido, aunque a mí me guste más, porque quiero resaltar una cosa que no he dicho, y es que The Game es el primer disco de Queen que incluye sintetizadores. Ellos en los años 70 fardaban siempre de que no tenemos sintetizadores, todas las cosas que escucháis las hacemos con guitarras, con piano, haciendo truquitos de producción. Ellos no usaban sintetizadores. Y en este primer disco, en el que los utilizan, se nota. Pero es que aquí lo inundan todo de sintetizadores y un artilugio como un sintetizador que te tiene que ayudar creativamente, aquí da la sensación de que se relajaron y no les funcionó. O sea, a mí me parece un muy, muy mal disco. O sea, Hot Space es un disco que está mal en el sentido de que no puedes hacerme esto y 10 años después hacerme esto. Porque Hot Space, si fuera el disco debut de una banda de disco, quizá... Bueno, para quien le gusta este tipo de música igual no estaba tan mal. Pero para una banda como Queen, esto es súper vergonzoso, literalmente. Así que bueno.
Ahí está. De hecho, la propia banda no está muy conforme con el proyecto. Hay entrevistas de Roger Taylor en esa época diciendo que esto no estaba bien. Se notaba que había diferencias creativas dentro de ello. Y se empezó a hablar incluso de una separación del grupo en esta época. Separación que, bueno, luego no se dio. Y es curioso, porque después de este proyecto tan malo, parece que se pusieron las pilas y nos entregaron The Works, que yo creo que es quizás su mejor disco, quizás su mejor disco de los 80 casi. Mm, a mí me parece un muy buen proyecto The Works. O sea, me parece que es un disco donde la banda vuelve a sonar engrasada, donde tomaron buenas ideas. Es un disco que tiene algunos problemillas también, porque de hecho... no. No lo veo a esta altura. Me he columpiado. No lo puedo poner al lado de Dice Hace Races. ¿Por qué? Porque muchas de las canciones buenas de aquí son copias de The Game. O sea, hay canciones que son prácticamente iguales en un proyecto o en otro. Pero es cierto que tiene When to Be Free, que es uno de los temas más legendarios de la banda. Y creo que eso, que es un disco, la de Machine Back to Human, que es un tema que me parece que está súper infravalorado, pero que a mí me encanta. Y es un disco que es bastante disfrutable y es bastante bueno. O sea, me gusta The Works. Es eso, no lo podría poner en este escalón porque creo que no tiene mucho sentido. Pero creo que aquí en bueno está bastante bien. A Kind of Magic. A Kind of Magic es la no banda sonora de la película Los Inmortales. Bueno, porque muchas de las canciones de este disco acabaron en esa película, de hecho se compusieron para ella. Está la famosa historia de que Who Want to Live Forever se escribió en un viaje en taxi de Brian May después de ver la película. Y es un disco que tiene temas muy legendarios, porque tiene Who Want to Live Forever, tiene Princess of the Universe, y tiene unos cuantos temas que creo que... Es decir, tiene One Vision, que me olvidaba de One Vision, tiene One Vision, que es quizás la mejor intro que ha tenido Queen para la historia de sus conciertos. Pero luego es un disco que el tracklist le falla bastante. A mí One Year of Love, que también pertenece a la película, no me gusta nada. Y es eso, es un disco que se puede escuchar, pero también es muy dependiente de la película a la que pertenece. Entonces, sí es verdad que, claro, si valoramos todo lo que es el disco completo y tenemos en cuenta que gracias a este disco tenemos el legendario concierto de Wembley, pues quizá se le subía un punto. Pero si tenemos que valorar el disco como lo que es, creo que es decente. Me gusta más que The Game, pero tampoco me parece la mayor maravilla del mundo. Aquí la cosa se pone un poco compleja, porque claro, Freddie Mercury, bueno, hacen la gira de Live at Wembley, la gira de este disco es exitosísima. Y bueno, llega el momento triste en el que a Freddie Mercury pues le detectan SIDA, le detectan VIH, y claro, a partir de aquí la banda se convierte en una especie de carrera contrarreloj de tenemos que hacer cosas, sobre todo por el propio Freddie Mercury, que era una persona que creo que demostró una fortaleza impresionante en esta época, y ahora vamos a matizar esto, y decidieron seguir haciendo música. Es verdad que incluso en esta época de Kind of Magic las relaciones de la banda tampoco eran las mejores. De hecho, entre The Works y Kind of Magic sale el disco solista de Freddie Mercury, que bueno, no tuvo mucho éxito ni mucha continuidad. Y aquí como que ya la misma portada, aunque bueno, queda un poco rara, las cosas como son, lo que pretendían era demostrar la unidad que ellos tenían como banda. Y hay algo muy simbólico en este proyecto, y es que todos los discos anteriores de Queen tenían compositores en el sentido de que Bohemian Rhapsody era de Freddie Mercury, White Queen era de Brian May, I Want to Be Free de John Deacon, The Loser in the End de Roger Taylor, por poner un ejemplo de cada una de las canciones compuestas por cada uno de ellos. O Radio Gaga, que también era de Roger Taylor. Y aquí deciden dejar eso de lado y firmar los discos como banda. Es decir, este disco está firmado por Queen. Tú te vas a los créditos y pones Queen. Y he dicho una cosa en The Works y me he equivocado. The Works no es el mejor disco de Queen de los 80. Lo que pasa es que este está tan a finales que a veces casi me parece de los 90. Pero el mejor disco de los 80 de Queen es The Miracle, y lo voy a poner aquí. O sea... Uy, no, aquí. Tiene The Miracle, tiene One It All, que es otra de mis canciones favoritas de la banda. Tiene For What Is War, creo que lo he dicho bien. O sea, es un disco con unas energías espectaculares. Y ya en esta época, creo que en el momento de salida de este proyecto, ya había ciertos rumores sobre la enfermedad de Freddie. Y aquí aparece el tipo con una fuerza, salen los videoclips, se le ve muy visible. También tiene temas como Breakthrough, que bueno, hay una anécdotilla en ese tema, sobre todo por el tema del videoclip, porque Brian May estaba pasando por una depresión bastante profunda en esta época, porque había pasado lo de Freddie Mercury,
y su padre había fallecido hace poco. Y en el videoclip salen allí y Brian May no estaba de ánimos, estaba mal. Y fue el propio Freddie Mercury el que lo animó a grabar el videoclip. O sea, es un ejemplo de entereza lo de este señor en esta época. Y es que, mira, no se va a apreciar, pero los pelos de punta. O sea, me encantan las energías que transmite este álbum. Es un álbum súper combativo. Y es un álbum de fuerza y de lucha. Y me emociona un montón. Me encanta este álbum. Y luego... Innuendo. Para mí Innuendo es casi que el mejor disco de la banda. Estoy entre estos dos. Innuendo lo voy a poner un punto por debajo porque tiene la canción esta de Delilah que le dedica a Freddie Mercury y la gata, que bueno, no es que sea el mejor tema del mundo, es divertida. Y creo que en este disco a Freddie Mercury, dada su condición, se le permitió poner ese tema ahí. Este disco, esa canción no hubiera tenido cabida en ningún otro proyecto, pero dado que es el disco en el que Freddie Mercury se estaba despidiendo de todo el mundo, pues yo entiendo que dentro de la situación dijeron, pues claro, también te puedes despedir de tu gata y le puedes decir todo lo que tú quieras. En esta época Freddie Mercury ya podía hacer lo que le diera la gana. Y eso está bien. Y es uno de los discos más duros de la historia porque si en The Miracle los teníamos combativos y los teníamos fuertes y los teníamos con mucha garra y mucha energía, este disco es un requiem. O sea, aquí tenemos a Freddie Mercury despidiéndose de todo, incluso hablando de la salud mental con del tema este de I'm Going Slightly Mad, que, bueno, en él habla de que se está volviendo loco y tal, y yo creo que es él hablando de que se acerca a su final. Y joder, es un disco que a mí me parece precioso. Instrumentalmente es uno de los mejores proyectos de la banda. O sea, el tema de que le da nombre al disco, el de Innuendo, eso es una barbaridad. De hecho, a mí me gusta más ese tema, mucho más que Bohemian Rhapsody. No porque Bohemian Rhapsody sea mejor o peor, sino porque me transmite mucho más. Y a mí, junto con el Queen 2, este es el disco que más me transmite de la banda. O sea, yo no puedo escuchar este disco sin llorar. Lo digo así. Y es un disco de despedida y es el canto de cisne de Freddie Mercury. Y quiero destacar un tema que se llama Bijou, que mucha gente no lo conoce. Es justo el preludio que hay antes de joder, ahora no me va a salir. de So Much One. Y es un tema increíble. Es prácticamente una pieza instrumental. Y yo ya no los escucho por separado. Tiene también Rise the Wild Wind, que también me encanta. O sea, es un disco que me encanta de principio a final. The Hitman, Headlong, es que es un disco precioso. Creo que la banda no pudo tener mejor final. Realmente, o sea, creo que me recuerda un poco al caso de Black Star con David Bowie, de que una persona sabe que se va a ir y tiene que dejar un gran legado. Y aquí Freddie Mercury lo hizo. O sea, me parece su mejor proyecto junto con el Queen 2. Cada uno por razones muy diferentes. Y luego tuvimos Made in Heaven, que a ver, Made in Heaven como homenaje es bonito, la verdad. Y es una cosa que, joder, que tenía cierto valor, pero es verdad que musicalmente, pues, sin mucho más. No tiene mucha chicha. Creo que tiene alguna cosilla destacable, como Mother Love, pero no tanto porque el tema sea muy bueno, porque realmente tampoco lo es. Pero sé que tiene un valor histórico de que es el último tema que grabó Freddie Mercury. O sea, Mother Love, de hecho, la última estrofa la canta Brian May, porque Freddie Mercury ya no volvió al estudio. Entonces, bueno, es como su último tema y es bonito, pero es verdad que tampoco, a nivel musical, este disco tampoco aporta demasiado. O sea, se entiende en el contexto y eso está bien. De hecho, mira, por eso lo voy a subir un punto, porque creo que, teniendo en cuenta el disco que es, ponerlo en mediocre me parece hasta un poco una falta de respeto. Pero creo que el verdadero final de la banda estaba aquí. Y esto, bueno, esto fue como un bis. Está bien, no está mal, pero no es lo mejor de lo mejor. Y desde luego no es lo que yo recomendaría a una persona que quiere escuchar Queen. Bien, repasemos un poco obras maestras, Queen 2 e Innuendo. Sí, porque son mis dos discos favoritos de la banda y tienen que ir ahí. Muy bueno, A Night at the Opera, después de Miracle, News of the World y A Day at the Races. Sí, venga, los voy a dejar ahí. Luego en bueno, el debut, Sergera Attack y The Works, que sí, creo que está bastante bien. Y luego aquí en decente, la Kind of Magic, The Game, y Made in Heaven. Y en mediocre Jazz, mira, lo voy a dejar así. Creo que mediocre es una categoría que tampoco le queda tan bien a ese proyecto. No, porque no creo que tampoco que sea mediocre, sino que creo que es más una cuestión personal mía. Así que bueno, mediocre nada y malo Hot Space. Bueno,
Espero que os haya gustado la tier list, que estéis de acuerdo conmigo o no la hayáis disfrutado y me gustaría saber vuestra opinión en la bonita caja de comentarios que tenemos aquí abajo. Así que nada, muchas gracias por seguir viéndome y nos vemos en el siguiente vídeo.